Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Rubén Pizano, actualmente presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, fundador también de ella. Fui uno de los 8 o 9 fundadores. Yo soy el último que queda de la camada original de cuando se registró la sociedad, que por cierto este año cumple 23 años de existencia de la Sociedad de Escritores. Pues aquí está, esta es mi casa, a las órdenes de ustedes. Fue la casa donde viví con mi querida esposa, que lamentablemente ya no está conmigo. Pero bueno, ahora aquí trabajo ya hace un momento yo hacía notar que ya toda la casa es mi oficina. Ya actualmente escribo normalmente en el comedor de mi casa, ya no escribo, se suponía, un despacho, pero se ha ido volviendo muy sombrío. Tengo un árbol de mango detrás que me volvió sombrío el lugar. Entonces me vine ya acá. Además ya no tengo a nadie que me critique por, por ponerme a escribir donde se me dé la gana. Hablemos de tus libros. Mis libros, en realidad no son muchos mis libros, hay dos allá, son exclusivamente míos, que son los de Letras Rojas. Este fue en realidad el primer libro que yo publiqué, que se llama Todo es fácil en el siglo XXI. Fue una cosa supuestamente futurista. Esto se escribió todavía en el siglo pasado, y ahorita he estado revisándolo y me doy cuenta de que tendría yo que revisarlo ya otra vez muy cuidadosamente. Todavía cuando esto se hizo no existían teléfonos inteligentes ni nada que se le pareciera. Y pues esto se supone que sucede allá en 2030 y tantos, una cosa así. Así que ya tendría yo que modernizarlo. Creo que todavía podría ser divertido el argumento. Era una sociedad ya un poco demasiado dependiente de la inteligencia artificial y estas cuestiones. Entonces tendría yo Tema por demás actual. Tendría yo que darle una actualización. Pero está divertido todavía, o sea, la historia sigue funcionando, así que podría ser buena. El segundo libro que me publicaron fue me lo publicó la entonces Instituto de Cultura de Morelos. Todavía era Instituto de Cultura, todavía no era Secretaría. Estaba en el cargo de presidente el arquitecto, ¿cómo se llama? Perdón, mis fallas de memoria, pero bueno. Esto fue un concurso de literatura y pues resulté agraciado con el primer lugar. Es un volumen que contiene 2 obras de teatro, una que se llama La inteligencia de Dios, que también podría decir que ya está un poquito pasada de moda, porque trataba un tanto el tema del dedazo en la política. Todavía era cuando un presidente elegía definitivamente y sin duda, decía: este va a ser el sucesor. De eso trata esta cuestión. El otro se llama El Apocalipsis según San Juan y tocaba el tema pues ahorita totalmente actual. Ayer fue el 2 de octubre y esto hablaba de un personaje que fue protagonista de la matanza de Tlatelolco. Este personaje era un soldado raso, al que descubren que por ciertas circunstancias nunca disparó contra los estudiantes. Sin embargo, tiene su secretito el personaje y finalmente no va a ser muy utilizable políticamente para nadie. Ese es el tema del Apocalipsis según San Juan, que se llama así entre otras cosas porque este personaje, el soldado, se apellida San Juan. No es por el santo famoso de la Biblia.
Mi tercera publicación, exclusivamente mía, porque hay intermedias con la Sociedad de Escritores en los libros colectivos de la Sociedad de Escritores, pero este lo publiqué yo y se llama Actores del Poder. Pues es evidentemente, se darán cuenta, es una de mis obsesiones, el poder. Entonces son 4 personajes centrales los que figuran en este volumen. Son 4 obras de teatro. El primero es Nerón, el segundo es Carlomagno, y ya de ahí nos pasamos a México con don José Antonio López de Santana, y el último es don Porfirio Díaz. Esos son los personajes. Y yo digo que son, dentro de la cuestión del poder, son temas distintos, por así decirlo. La parte de Nerón, que no termina como es la tentación normalmente de otros escritores, ha sido acabar con la destrucción del personaje, la destrucción del pues malvado emperador. No, aquí termina la obra en el momento en que está en su momento de mayor triunfo, en el que él se siente todopoderoso. Entonces digo que se trata de la borrachera del poder. Ya. Él está ebrio de poder, Nerón. La segunda, sobre Carlomagno, que es otro personaje que, pues en un momento dado, según la historia, prácticamente se sentía hasta inmortal. O sea, la gente le decía alrededor suyo, pues tú eres inmortal, seguramente Dios te va a conservar porque eres el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y todo sucede en un rato, la obra de teatro, de una mañana en que Carlomagno despierta un poco enfermo, está con un poco de fiebre, anda un poquito hasta delirante, y esto lleva a que se venga a dar cuenta de que el poder no es tanto como él cree, que en un momento dado hasta su ayuda de cámara, que es el que lo viste nada más, es un mocito, ¿no? Muy jovencillo incluso, tiene más poder que él dentro del castillo en el que vive. La tercera, entonces, serían los límites del poder, la de Carlomagno. La tercera habla sobre Antonio López de Santana, y aquí se trata de el apetito del poder que no se acaba. En esta obra está Santana en uno de sus exilios, en algún lugar por allá del Caribe o de Sudamérica, no pongo exactamente dónde, y está tratando de regresar otra vez a México porque tiene una nostalgia tremenda del poder. Y en el último es don Porfirio, la noche en que está redactando su renuncia al poder. Entonces es la pérdida del poder, que también ahí él se va a dar cuenta de eso, de que el poder no es total, aunque él en algún momento así lo creyó. Estos son mis primeros libros. Como dije, hay otros de la Sociedad de Escritores. Hay uno más por ahí que publicó en la Secretaría que se llama Dramaturgia a 4 voces, que es fue un volumen en que se pusieron 4 obras de teatro con obras de Lorena Cantú, de Marcela del Río, de Raúl Moncada y de este servidor de ustedes. Por cierto, puse la obra que aparece en este volumen, la representamos en teatro, se estrenó incluso en el Jardín Borda, no en el jardín, obviamente, en el auditorio, y después estuvo en lo que ahora es escuela de, no sé, es de teatro, de pintura y de músico, yo no sé qué, de la UNAM, que antes era el centro, no sé qué, de la UNAM. Ahí se representó, por ahí tengo todavía el cartel, quizá después se los muestre, de estos que
una lona que se despliega. Tengo una novela que se me ocurrió a partir de que yo estuve escribiendo mucho tiempo, y es más, esto es, una persona una vez me dijo, una de las primeras compañeras de la Sociedad de Escritores, la esposa de Andrés González Pajés, ella se llamaba Olivia Latorre, ya difunta lamentablemente, una vez me dijo que yo no podía lucir el decir que yo tenía más de 1000 novelitas publicadas, porque me dijo son novelitas de las que venden en puestos de periódicos, ¿no? Es novela gráfica. En efecto, tengo más de 1300 de esas novelas. Fueron como 16 años o 18 que estuve trabajando. Primero para una empresa que se llamaba Editorial del Grupo Haga, y después para Novedades Editores. Entonces tengo novelitas de estas gráficas, incluso en el famoso libro vaquero, entre otras cosas, en el libro policíaco de color, alguna vez hasta en el famoso libro semanal, que eran puras historias de amor, historias cursis. De esa creo que hice 2 nada más. Hice también para una que se llamaba El Libro Rojo, que era sobre historias de terror. En fin, de todas esas saqué más de 1300 novelitas. Entonces, amiga, esta Olivia Latorre una vez me dijo, es que no puedes como escritor presumir de eso. Y le dije, ¿por qué no? Eso me está dando de comer. Yo tuve lo que muchas gentes dicen que no se puede, que un escritor viva nada más de escribir. Pues yo durante esos años yo viví nada más de eso. Con eso construí la casa, bueno, no esta, otra casa que teníamos, y mantuve a mi familia. Así que nunca me he avergonzado de decir que escribí eso. Pero derivado de aquello, tenía yo un argumento que se me quedó, que nunca se publicó como novela gráfica, que fue esto, La Sangre de la Bestia. Es una novela de vaqueros, es una novela del viejo oeste, en la que pues, me pareció interesante porque va a un tema que pues, yo creo que está muy vigente, está muy, muy en boga, que es el que al mal solo se le puede combatir desgraciadamente con otro mal. Entonces aquí el villano de esta novela, que es el tipo más terrible del mundo, solo puede ser combatido por otro que fue su compañero, que es tan malo como él, pero un poquito menos malo. Porque se nos ha caído aquello de que los superhéroes que tienen que ser muy buenos, etc. Esto es algo que tuvo un tiraje muy limitado, se llama La cara oculta de la realidad. Esto, pues por ejemplo, les digo de qué se trata, lo dice incluso en la contraportada. Dice: magia, milagros, ángeles, demonios, monstruos, fantasmas, sectas religiosas, visitantes de planetas lejanos. Todos estos temas y algunos más cubren los capítulos de este libro. Si están reunidos no es por casualidad, la propuesta es que podrían estar estrechamente relacionados entre ellos como partes indisolubles y a ratos confundibles de una realidad que ha acompañado durante toda su existencia a la humanidad. Que cómo me dio por escribir, cómo empecé a escribir. Pues en realidad empecé a escribir yo desde niño prácticamente. Yo creo que tenía yo 7, 8 años, por razones muy especiales. Yo fui un niño muy encerrado en mi casa. Lamentablemente, desde que yo tengo memoria, ya mi mamá estaba enferma. Ella sufría una condición cardíaca que se llama lesión doble mitral en el corazón. Entonces, yo desde que la recuerdo ya era una mujer que tenía que estar lo más en paz posible, se fatigaba con cualquier cosa, tenía accesos de verdadera fatiga en que tenía que estar en la casa.
Y pues la consigna para mí era tú te quedas en la casa, no vas a salir a la calle porque tu madre se va a preocupar de que andes en la calle. No teníamos en donde yo vivía, era un departamentito de un edificio. ¿Aquí en Morelos? No, eso era en México, Distrito Federal. ¿Con hermanos? Distrito Federal. No, yo no tuve hermanos en esa época. Era yo hijo único y precisamente por eso me cuidaban mucho. Entonces tenía yo que estar en la casa la mayor parte del tiempo y pues claro, ¿qué hacía yo? Pues leer. Desde que empecé a leer, además una tía mía me regaló aquella colección famosa que se llamaba El Libro de Oro de los Niños, que era así como lo máximo para niños muy chicos. Y después mi padre me compró otra colección que también era famosa, El Tesoro de la Juventud se llamaba. Y pues ese era mi entretenimiento en casa realmente. Empecé a leer. Incluso con mi mamá fue con quien empecé a tener primer intercambio acerca de la lectura. Ella era la que me fomentaba leer. Eso no necesitaba levantarse de la cama incluso, cosa por el estilo. Y hablábamos sobre lo que yo leía, me conducía más o menos a qué debía leer, a qué no debía leer, etcétera, etcétera. Entonces así empecé. ¿Y cuál era la lectura favorita en aquel entonces? Bueno, lo primero, ¿cómo fue? El libro de los niños, me encantaba todo, sobre todo la parte que trataba de la mitología griega. Traían siempre en cada tomo había una parte de mitología griega, esa me fascinaba. Después ya con El Tesoro de la Juventud también me encantaba más que nada la parte literaria, porque esa colección traía cosas sobre ciencia, etcétera, etcétera. Eran varios temas, pero pues no, a mí me encantaba lo de la ficción. Me encantaba la literatura. Traía extractos de obras famosas, más o menos, y por ahí ese era mi ejercicio. ¿Y la escritura cómo comenzó? Pues empecé porque era además otra de mis aficiones el cine. Yo desde muy niño me llevaban al cine. Bueno, ¿A qué cine iba? Mi papá fue cinematografista. Oh. Él trabajó hasta sus últimos días casi en Estudio Churubusco. Él estaba en la sección de sonido. Entonces, pues, siempre me traía... ¿Cómo se llamaba tu papá? Rubén Pisano también, nada más que él era Guzmán. Rubén Pisano Guzmán, yo soy Rubén Pisano 10. Y me fomentó mucho también la cuestión del cine. Entonces, ¿cómo empecé a escribir? Pues había veces que yo veía películas que no me gustaba mucho lo que había terminado la película o algo así. Finales de la Los finales, cosas por el estilo, incluso no solo el final, de parte de la historia no me parecía bien. Y yo decía, no, debió ser así. Y empecé a hacer mis cosas, a cambiarles la historia. Esto además, pues déjenme comentarles una cosa muy, muy chistosa. Cuando tenía yo, poco antes quizá de fallecer mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años. Empecé yo a fallar mucho en la escuela. Me ocupaba de todo menos de estudiar. Te volviste un caos. Me volví un caos. Entonces, me llevaron a una cosa que había en donde está la Escuela Superior de Maestros, que está ahí en Rivera San Cosme. Ahí era la cuestión. Me llevaron a una especie de institución que eran psicólogos los que la atendían. Estos psicólogos me hicieron, ya sabes, todos los tests que hacían en esa época y terminaron y le dieron a mi tía Tere, que era la hermana de mi papá, que fue la que me llevó propiamente, le dieron finalmente el diagnóstico, etcétera, etcétera. Que fue un diagnóstico muy chistoso, yo lo vine a conocer unos años después, nunca me lo enseñaron, pero cuando me enteré, finalmente me lo encontré una vez por ahí esculcando donde no debía,
me fui a encontrar mi famoso diagnóstico, recomendaban a mis papás, o sea, a mi familia, que me alentaran para estudiar algo de cuestiones técnicas, principalmente manuales, porque decían que no tenía yo aparentemente muchas facilidades para cuestiones intelectuales. Así la psicología a veces. Sí, es más, es muy chistoso. En esa época yo creo que no existía todavía ni siquiera el título o sea, el nombre de dislexia, porque yo sufría de algo que después me vine a entender cuando alguien ya, muchísimos años después, alguien me dijo los síntomas que tenía. Dije, pues yo tuve eso de niño. Volteaba yo letras, intercalaba a veces palabras, incluso los intercalaba en lugares que no debían ser, etcétera, etcétera. Y pues todo el mundo me decía que era yo un burro, ¿no? Y que pues no, obviamente la conclusión es que no estaba yo muy bien Pero ¿tenías del algún coco. hobby, algo alternativo que te gustara hacer, aparte de que te llevaran con el psicólogo? ¿Descubriste alguna habilidad con tus hobbies? Pues mira, mi único hobby, aparte de la lectura, era pues el juego. El juego que yo tenía a mi alcance. Te digo, si no salía yo casi de casa, yo era raro que me dejaran salir a jugar con los niños de mi cuadra, ¿no? Ya. Entonces, pues jugaba yo en mi casa, y además con el espacio tan chiquito, ¿con qué juegas? Soldaditos, carritos, etcétera, etcétera. Yo no me conformaba como muchos niños, que es poner soldaditos y ver si lo tiran con unas canicas o aventarles el cochecito de cuerda o algo así. Yo me ponía a inventar historias. Entonces yo estaba moviendo mis soldaditos y todo. Anda ahorita en la selva y aquí se le aparece un león. Y Haciendo escenografías. hacía yo mis bola de cosas. Pues empecé a inventar historias, y pues todavía estoy inventando historias hasta la fecha. Esa fue mi inicio en la literatura. Bueno, también he tenido la suerte de recibir algunas satisfacciones con la cuestión de escribir. Yo tuve menciones honoríficas en los 3 primeros concursos que hizo la SOGEM de guiones cinematográficos. Primero fue con una cosa que se llamó Los Perros, luego otra que se llamó El Proyectil, y otra más que se llamaba Ariman S.A., que era un poquito esa última, un poco surrealista. Y tuve eso. Estuve, por cierto, en el taller de escritores de la SOGEM. Estuve a punto de dirigir una de mis guiones, que se llamó Los Hermanos Escopeta. ¿Y qué pasó? Fíjate que fue cuando entraba ya López Portillo al poder, y de pronto llegaron e hicieron un relajo. Hizo doña Margarita López Portillo, hizo una purga incluso entre la gente del cine, y separaron todos las financiaciones del Banco Cinematográfico, que era el que daba para iniciar películas. Entonces, un viernes me dijeron, tú vas a dirigir la película, y el lunes se cortaron todos los créditos del Banco Cinematográfico. Y ahí se me acabó, me cortaron las alas. Aquí en Morelos se hizo una vez un concurso que, por cierto, no se ha continuado, y sería muy bueno que se hiciera, que se llamó Premio Creación Literaria Morelense, y obtuve el primer lugar en el año 2002 con este libro, Con la política es puro teatro, que por cierto es un título que algún par de políticos que conocí les molestó, no sé por qué. En cambio, por ejemplo, a Rodolfo Becerril Estrafón, incluso le regalé un ejemplar, y
Y dijo, estupendo el título, le atinaste, es la pura verdad. Depende con los ojos con que Los se ojos mire, con ¿no? que se Sí, mire. así es esto de la política. Entonces obtuve esto, que en realidad el premio fue simplemente la publicación del libro, que se publicó, quien los regaló mucho en cada paquete que se les daba a visitantes del Instituto de Cultura, se los regaló siempre esta, ¿cómo se llama? Marta Ketchum. Yo decía, bueno, pues aunque sea regalado, pero está moviéndose el libro. Que lo lean. Sí, que además ella decía, el instituto no tiene por qué vender libros, el instituto es para promover, nada más. Yo regalo libros a cuanta gente viene en el paquete que se les daba a los autores o los conferencistas, siempre iba el mío. Hasta que se acabó, se agotó el libro. Entonces ahorita me quedan a mí, yo creo que 3 ejemplares en mi archivo. Valdría la pena leerlos. ¿Y qué viene? ¿Qué viene en el futuro, Rubén? Mira, ahorita me gustaría publicar una cosa que también ya cosa vieja. Yo escribí una novela que se llamaba M, puntos suspensivos, El León de Oro Muerto, que tiene una historia muy especial. No te la voy a contar porque se llevaría un ratito bastante largo. La M era materia fecal, pero no la quise poner. Hubo gente que me dijo, no la pongas, imagínate eso en una portada de un libro, ¿no? Pon la M. Dije, bueno, pues si se llega a publicar, voy a poner, por ejemplo, un excusado y de allí saliendo una especie de vaporcito que va a formar una M, ¿no? Y lo del León de Oro ha muerto, que el León de Oro era un personaje de una película que cuento dentro de la novela, que era una burla un tanto sangrienta a los gustos cinematográficos de esa época. ¿Cómo cuál? Pues las del Santo. Okay. El León de Oro era un luchador precisamente que es enfrentado a monstruos y cosas por el estilo, pero totalmente en comedia, ¿no? Chusco. Eso, esa me gustaría publicarla. Creo que ya perdió bastante el chiste que tenía. En el momento que yo lo hice, fue cuando se empezaba a ver una apertura en el cine nacional incluso en la literatura. Fue cuando se empezó a utilizar ya el lenguaje fuerte. Ya se decían mentadas de madre y cosas por el estilo. Que antes súper prohibidas. Sí, que antes, en esa época eran súper prohibidas. Pero como pues a resultas de que ya se había derogado el famoso Código Hays en Estados Unidos, se empezó a hablar fuerte en Estados Unidos y pues ya sabes que aquí somos reflejo un tanto de lo que se hace allá. Entonces, se empezaron a decir groserías en películas, en novelas, etcétera. Y yo dije, vaya, estos tibios se lanzan así como si estuvieran haciendo la cosa más fantástica del mundo, pero en realidad no se lanzan totalmente. Entonces dije, yo voy a escribir una cosa que no me voy a andar con cuentos, voy a ser totalmente majadero, etcétera, etcétera. E hice esta novela. La he estado revisando últimamente y ahora me vengo a dar cuenta de que ya para estas épocas, pues es hasta fresita. Ya resulta inocente, pero creo que todavía podría ser interesante. Del amor, pues, ¿qué te puedo decir? Como todo mundo, tuve mis amores. Es más, déjame contarte que mi primer amor, de la primera persona que me enamoré realmente así, incluso a primera vista, fue de una chica, que además también se llamaba Gloria, igual que mi esposa finalmente. Fue mi primera Gloria. Me enamoré de ella. Ella era, yo trabajaba en un instituto de psicología haciendo cosas de publicidad, etcétera. Y ella era la novia del dueño del instituto. Incluso estaban, pues ya prácticamente programados a casarse. Ellos eran de religión judía, por cierto. Y
empecé a veces a tratarla mucho cuando ella llegaba a veces en la tarde a recoger al novio, porque a veces ella traía el coche y él no llevaba el coche, creo. Entonces iba por él y mientras él terminaba lo que estaba haciendo, yo me quedaba con ella platicando. Encontré que le gustaba también mucho el cine, también escribía, me dijo que escribía cuentos, en fin, nos entendimos muy, muy bien. Pero pues de pronto un día me dijo, bueno, la semana que entra ya es la ceremonia de compromiso de mi novio y yo. Pues se me cayeron ahí las alas. Incluso dije, pues me voy de aquí. No voy a soportar estar viendo esto, ¿no? Después pues hubo otros amorcillos, como diría algún cómico por ahí de hace algún tiempo. Sí, hubo amorcillos, etcétera, etcétera, hasta que estando yo trabajando en el Cine Nacional, yo trabajé en una cosa que se llamaba Procinemex, que era la agencia promotora del Cine Nacional. Yo entré como redactor de texto supuestamente del departamento creativo, después llegué a ser director del departamento creativo. Pero entré como redactor. Y estando en eso, de pronto un día nos llega el gerente, a mí y a los dibujantes que yo tenía bajo mi férula, por así decir, y nos dice, van a tener ayuda. Y entra una señora, para mi manera de ver, muy, muy guapa, muy simpática, etcétera, etcétera. Y nos dice, es su nueva compañera, se llamaba Gloria, apellidado Cheika, y pues, ¿para qué alargarnos demasiado? Acabamos casados. Nos casamos incluso en el restaurante de Estudios Churubusco, porque cuando yo anuncié que nos íbamos a casar, el que era el director de Procinemex, el licenciado Maximiliano Vega Tato se llamaba, me dijo, ¿y dónde se van a casar? Le dije, pues vamos a buscar dónde. Me dijo, no, vete con el director de Estudios Churubusco, que lo conoces, de ese sí no me acuerdo ni el nombre, lamentablemente. Pues lo conocía, nos llevábamos más o menos. Me dice, vete con él y cuéntale y dile que si te puedes casar aquí en los estudios. Entonces me casé en Estudios Churubusco, en el famoso restaurante, que fue bonito el asunto porque pues invitó Gloria a su familia, obviamente. De mi familia, todo el mundo, pues como mi papá también era cinematografista, también trabajaba ahí, no les extrañaba mucho lo de actores y cosas por el estilo. Pero cuando nos casamos, llega la familia de Gloria y estábamos ya en la boda, ya debía terminar, o sea, ya la ceremonia propiamente, la firma de todas las cosas, del acta y lo que tú quieras. Y pues de pronto empieza a entrar gente actores, por ejemplo, y actrices, que llegaban y decían, bueno, ¿qué está pasando aquí? Veníamos a ver si tomábamos un café. Bueno, pues tómate una copa. Al rato había varios, y sobre todo figuritas más o menos conocidas de la época, ¿no? Uy, pues la familia de Gloria sobre todo estaba con el ojo cuadrado. Se sintieron importantes. Fue simpático lo de nuestra boda. Qué puntada, más padre. Fue muy padre. Entonces ahí estuvimos no mucho tiempo juntos. Ella finalmente la llamó Maximiliano Vega Tato, que él dejó la dirección de Procinemex y se fue a dirigir una empresa que se llamaba Conacine, que fue una empresa productora de cine, de películas. Y llamó a Gloria porque pues, sabía que era una mujer muy organizada, era muy trabajadora, y le dijo, Gloria, usted se va a venir a trabajar en terminación de películas, para ayudar a un señor que se llamaba José Luis Bueno, un señor que era... ¿Postproducción? Sí, postproducción. José Luis Bueno había sido productor de cine en sus épocas, que entre otras cosas tenía una película que se filmó aquí que se llamó Cuernavaca en Primavera, hace muchísimos años. Le gustaba ese tipo de cosas a don José Luis, que hacía honor a su apellido. Era un señor bueno, pero en serio.
ya estaba muy viejito don José Luis, entonces de estos viejitos que ya se quedaba dormido en cualquier parte y cosas por el estilo. Entonces le dijo don Maximiliano Vega Tato a mi esposa, bueno, pues fue por cierto, Vega Tato fue prácticamente padrino de nuestra boda, ¿no? Entre otras cosas le dijo a Gloria, para auxiliar a don José Luis, pues prácticamente Gloria era la que hacía el trabajo de todo esto. Le fue muy bien porque además, pues como resultó que se dio a conocer como nuera de Rubén Pisano Grande, que era muy conocido y ahí dentro de Estudios Churubusco, pues todo el mundo le ayudó, los editores de sonido, los editores de imagen, los de sonido, todo el mundo le ayudó. ¿Y cómo llegan a Morelos? A Morelos llegamos, yo finalmente salí de Procinemex, tuve una diferencia con el que era el gerente de Conacine, fui a dar a la iniciativa privada, trabajé un par de años en una agencia de publicidad, que era una de las más grandes en el momento, era Arellano NSK se llamaba, Arellano Norman Craig Kewell. De ahí yo había fundado, antes de estar en el cine, yo había fundado una agencia de publicidad con unos amigos en Mérida. Entonces me llama el que se había quedado finalmente con la agencia y me dice, oye, estamos necesitando acá creatividad, vente. Le dije a Gloria, ¿te irías a Mérida? Vámonos. Estuvimos en Mérida unos años, quizás los años más felices de nuestra vida en común. Fue fantástico. Y pues después, finalmente regresamos a México. Con lo que vendimos la casa de Mérida que habíamos compramos esto. Así venimos a dar a Cuernavaca. ¿Directamente? No tan directamente. Nos tocó, por ejemplo, el temblor. ¿El 85? Acabábamos de llegar en 84, yo llegué a finales del 84, en diciembre del 84, y yo regresé a México. Gloria ya se había venido a la ciudad, incluso ella montó el departamento en el que nos cambiamos, etcétera. Y ya ahí no nos venimos por el temblor, como mucha gente que dijeron se fueron a Cuernavaca porque les espantó el temblor. No, fue porque no quise quedarme a vivir en un departamento que era para lo que nos daba con lo que nos pagaron por la casa de Mérida. Yeah. Entonces aquí encontré esta casita, dije aquí nos venimos. Muy a gusto. Muy a gusto. Entonces yo ya había empezado a escribir precisamente la cuestión de las novelitas ilustradas. Yo trabajaba en casa, no tenía mayor problema, sigo trabajando en casa, hago un viaje cada semana a México para entregar mi producción. Y pues aquí nos quedamos hasta la fecha. En algún momento conocimos precisamente a las gentes que después formaron la Sociedad de Escritores. ¿Cómo llegas ahí? Nos invitó, mira, Gloria tuvo un programa en el canal de aquí, porque ella trabajó con una señora que tenía una asociación, pues sí, una sociedad de caridad, por así decirlo, que le habían dado un tiempo dentro de la televisión. Y se lo encargó a Gloria, le dijo, pues tú le entiendes a esto, vete ahí, haz el programa. En una de las ocasiones invitó a Andrés González Pajés, que en ese momento estaba formando la Escuela de Escritores de Ricardo Garibay aquí en Morelos. Lo conocimos, platicamos, le dijimos que tanto Gloria como yo nos daba por escribir. Y nos dice, pues vénganse, tenemos nosotros un grupo en la calle esta de Juan Ruiz de Alarcón, ahí en el centro. Ahí había una especie de cafetería que hizo otro cuate que era escritor, trabajaba en la universidad, en la universidad de aquí, claro. Y ahí se reunían varias gentes, ahí estaba Andrés González Pajés, ahí estaba mi querida Eliana Albala, muy conocida en el medio. Ahora ya está en Chile. De aquí, ahora ya está en Chile. Estaba Olivia Latorre, obviamente, con Andrés. Estaba Héctor Gali.
andaba incluso por ahí Oscar Menéndez, no sé qué hacía, no era escritor, pero se juntaba ahí, y otros 2 o 3 gentes. Finalmente Oscar y otras gentes se eliminaron y quedamos unos cuantos. Y de pronto a Gloria fue la que se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una asociación legal propiamente? Se hizo, yo hice el famoso logotipo que tenemos ahorita en la Sociedad de Escritores. Yo fui a registrar eso, ya sabes que tienes que registrarlo ante Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Así se fundó. Lo hicimos, ya te digo, un noviembre del 2000. Fue cuando se hizo la protocolarización ante el notario. Mira, algo en lo que sí nunca me he atrevido mucho a incursionar fue en la cuestión de la poesía. Digo que soy antipoesía, pero pues sí hay algo que quiero comentar, hablar poquito de mi esposa, que la quise tanto que hasta me aventé a hacer algo de supuestamente poesía. Entonces, se publicaron mi escasa producción literaria, poética, se publicó en este libro Tintas de Fuego, que es uno de los libros colectivos de la Sociedad de Escritores. Aquí se publicaron unas cositas mías. Y pues para aburrir a quien va a ver esto, déjenme decirles. Por ejemplo, esta fue la primera cosa que además tenía historia. Andaba yo en esas épocas un poquito estresado, estaba yo bebiendo un poquito de más y un día mi esposa se molestó un tanto y me dijo, oye, estás bebiendo de más, ya te importa más andar bebiendo que yo. Entonces le escribí esto. Porque además me dijo, ya te importó menos, porque yo creo ya por el tiempo que llevamos casados, etcétera. ¿Cuántos años? No, pues llegamos a 40 y tantos, casi cerca de los 50. Entonces le dije, como respuesta, le puse, el mejor de los amores es cosecha de los años, como los buenos licores. Es el néctar delicioso que conserva para siempre su facultad de embriagar. Vino suave y generoso que las hieles de la suerte no pudieron amargar. Copa que nunca se agota, borrachera interminable que me enseñaste a gozar. Con mi vaso rebosante, con tu sabor en la boca, así lo quiero gritar. El mejor de los amores es cosecha de los años, como los buenos licores.